Muy buenas, estamos ya a 22 de abril, miércoles, qué maravilla. Y vamos a ver el punto 5, no completo, tan solo vamos a ver el punto 5 de vuestro libro, lo que hay exactamente en la página 266, solamente eso, de la página 266, ¿vale? Así que vamos a empezar. Empezamos y vamos a recordar un poco cosas que hemos visto. Mira, en el punto 3, cuando vimos el punto 3 de vuestro libro, aprendimos a expresar, ahí aprendimos a expresar una función mediante una tabla. A ver, ¿qué significa eso? Significa que me daban una tablita donde aparecían X e Y. Por ejemplo, inventada, me lo estoy inventando. Para cuando la X es 0, me decían, por ejemplo, que la Y era 3. Cuando la X es 1, que la Y era 2. Cuando la X es 2, que la Y es 0. ¿Vale? Me dan una tablita. Aquí la X es 3 y la Y es 1. Y me lo estoy inventando, la verdad. Cuando la X es 4, pues menos 2. ¿Y yo qué hacía con esta tabla? Esta tabla me ayudaba a mí a poder dibujarla. A mí me ayudaba a poder dibujar esa función. Es decir, yo podía poner unos ejes, el eje de las abscisas, el eje de las ordenadas, el eje de las abscisas es donde pongo la variable independiente y me fijo en los valores que tengo. Pues por ejemplo, tengo 0, 1, 2, 3, 4 y lo voy poniendo aquí. Tengo el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Y me fijo que, por ejemplo, que cuando la X es 0, la Y es 3. Aquí voy poniendo también la marquita. Cuando la X es 0, la Y es 3. Entonces, tengo este punto. Aquí pongo 1, 2, 3. Tengo el punto 0, 3. ¿Veis? Esto es un punto. Cuando la X es 0, la Y es 3 y sería este puntito. El punto 0, 3. Cuando la X es 1, la Y es 2. Cuando la X es 1, la Y es 2. Entonces tengo este puntito, el punto 1, 2. ¿Veis? Con esta tabla yo puedo hacer esta representación. Cuando la X es 2, la Y es 0. Cuando la X es 2, la Y es 0. Sería aquí. Este sería el puntito, el punto 2, 0. Cuando la X es 3, sería 1, pues 3, 1, más o menos es por aquí. Más o menos, ¿no? La X es 3, la Y es 1. Este sería el punto 3, 1. Cuando la X es 4, dice que menos 2. Entonces tengo que hacer hacia abajo. Menos 1, menos 2. Cuando la X es 4, la Y es menos 2. Y sería este punto, el punto 4 menos 2. ¿Vale? Con esta tabla he podido dibujar todos estos puntos en los ejes cartesianos, como venimos haciendo. Esto lo vimos en el punto 3. Ahora, luego vimos el punto 4, que era expresar una función mediante una ecuación. Pues me tienen que dar primero una ecuación. Por ejemplo, y igual a 2 por x, ¿vale? Ya tengo la ecuación. Aquí me dieron una tabla, ¿vale? Ahora aquí me dan una ecuación. ¿Y para qué me dan una ecuación? Pues para hacer una tabla. Hago mi tablita. Pues sería, la tabla sería aquí x, aquí y no sé, pues no sé. Como la x es la variable independiente, pues yo la elijo, la que me dé la gana, la que yo quiera, a voleo. Porque es independiente, yo la elijo, sin problema. No tengo que hacer ningún cálculo. El 1 y el 2, ya está, hasta aquí. Pero la y no es independiente, la y depende de la x. Entonces, para saber a qué y le corresponde al menos 2, me voy a la ecuación, pongo este menos 2 en la x y sería 2 por menos 2, menos 4.
sería menos 4. Menos 1 es la variable independiente, pero para saber la variable dependiente, como dependiente que es, depende de menos 1. Me vengo aquí, pongo aquí menos 1, 2 por menos 1, menos 2. Dependiendo de la x, me va saliendo la y. El 0, pues 2 por 0, 0. El 1, 2 por 1, 2. El 2, 2 por 2, 4. Voy haciendo siempre el doble. Y de esta tabla, yo ahora puedo hacer, en unos ejes cartesianos, puedo dibujar la función. Pues nada, pues hago aquí unos ejes, el eje X, eje de las abscisas, el eje Y de las ordenadas. Voy a dibujarlo un poquito más grande. Un poquito más grande. ¿Vale? Venga, vale. Pongo las X. Pongo la X. Pues aquí estaría el 0, aquí estaría el menos 1, aquí estaría el menos 2, el 1, el 2. Pongo un poquito de también aquí, que luego se me olvidan. 4, 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Y como tengo aquí la tabla, pues lo voy dibujando los puntos. Menos 2, cuando la x es menos 2, esto sería menos 4. Pues bajo aquí abajo, aquí está en el cuadrante, era este, el tercer cuadrante. Aquí tengo un punto. Cuando la x es menos 1, sería menos 2. Aquí tengo ahora este punto. Menos 1, menos 2. El punto 0, 0. El punto 0, 0 es este. Aquí lo pongo. 0, 0. Luego, cuando la x es 1, la y es 2. 1, 2. Aquí voy teniendo 1, 2. Y cuando la x es 2, es 2, aquí es 2, la y es 4. 2, 4. Bueno, aquí tengo ya dibujado todo. Es decir, teniendo una ecuación, he podido hacer la tabla y de la tabla he hecho la representación gráfica. ¿Vale? Eso es la gráfica. Pues ahora este punto 5 es el proceso contrario de una gráfica a sacar la tabla. ¿Vale? La ecuación va a ser más difícil, pero de una gráfica sí se puede sacar una tabla. Y así ya pues voy representando pues todo lo que puede ser una función, una manera diferente. Entonces este punto 5 es expresar una función mediante una gráfica. ¿Qué es el proceso contrario? Tengo la gráfica, saco la tabla. La ecuación no, me refiero a de gráfica a tabla, de gráfica a tabla. Y así puedo tener muchos datos. Por ejemplo, suponte que yo tengo, pues no sé, me dan esta gráfica. Esta gráfica, este eje X, este eje Y, me dan una gráfica, tengo una gráfica, esta es mi gráfica, donde, pues, espérate que todavía no tengo dibujada completa. Pues resulta, no sé, que, pues por ejemplo, esta gráfica, a ver, espérate que me falta todavía cosa. Pues no sé, tengo este punto, tengo este de aquí, tengo esto otra vez, tengo este de aquí, en fin. Esto es una gráfica. Y aquí tengo una serie de puntos, que lo han puesto como mala idea, porque yo tengo que saber cuáles son las coordenadas de cada punto. Así que tengo que saber muchas cosas. Con esta simple gráfica, tengo que sacar una tabla. ¿Vale? Y me fijo primeramente en los ejes de la X, ¿qué es lo que está representado? Pues mira, está representado la X cuando es 0, cuando es 1, 2, creo que llega hasta el 6, 3, 4, 5 y 6. Y ahora me voy fijando, cuando la X es 0, ¿cuánto es la Y? 2. Este es el punto 0, 2. Ya lo he puesto aquí. Cuando la X es 1, ¿cuánto es la Y? Pues también 1. 1, 1. Este es el punto 1, 1. Cuando la X es 2, ¿cuánto es la Y? 0. Pues es el punto, no me cabe bien, 2, 0. Cuando la X es 3, ¿cuánto es el punto? Pues más o menos también es 3. Más o menos. Este es el punto 3, 3.
Cuando la x es 4, parece que es 2. 2. Cuando la x es 5, 0. 5, 0. Y cuando la x es 6, la y es ¿cuánto? 1. 1. ¿Veis? De esta gráfica he podido obtener una tabla. ¿Vale? ¿Vale? Tenemos que manejarnos en lo que me den. En este caso me dieron una tabla, hice la gráfica. Aquí me dieron una ecuación, hice la tabla, hice la gráfica. Y aquí me pueden dar una gráfica y yo obtener la tabla. ¿Veis? No es muy difícil. Porque tengo los puntitos, le he puesto sus coordenadas, lo he puesto aquí en la tablita y ha salido perfecto. Os tengo que recordar una cosa, que para que esto sea una función, a la x cada x tiene que tener una sola y. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si, por ejemplo, esta gráfica de aquí, no, o una gráfica, le doy la vuelta, un momentito para explicar una cosa, porque lo preguntan mucho en el libro y yo creo que a lo mejor quizás no lo tenéis muy claro y yo tengo que tener la seguridad de que lo sabéis hacer. Mira, tengo aquí el 0, el menos 1, esto sería menos 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que sería el 1, el 2, el 3, el menos 1, el menos 2, ¿vale? Tú suponte que yo tengo una gráfica que en el 0, pues me sale que al 0 le corresponde el 2, que sería el punto 0, 2. Y ahora tú suponte que al 1 le corresponde este punto y también le corresponde este punto. O sea que existe en el 1, cuando la cisa es 1, tengo dos casos. Cuando la cisa es 1, tengo el 1, 1 y el 1, 3. Entonces esto no es una función, no es una función. ¿Por qué? Porque en las funciones una x tiene que tener tan solo una y. No puede ser que yo cuando haga la tabla, yo diga, bueno, cuando la x es 0, la y es 2. Muy bien. Pero cuando la x es 1, ¿cuánto es la y? ¿Es 1? ¿Es 3? ¿Cómo puede ser? No puede haber dos valores. Entonces, por eso esta gráfica no es una función. ¿De acuerdo? No es una función. Lo mismo me ocurre si en vez de darme puntitos me lo dan así con líneas. Suponte que este es el eje de las ordenadas, este es el eje de las abscisas, y a mí me dan una función de esta forma. El 1, el 2, el 3. Suponte me dan una función que es así, y ahora aquí en el 2 hace así. Y en este caso no me están dando puntos, me están dando líneas. Aquí están los puntitos, aquí hay millones de puntos. ¿Vale? Aquí hay... Espérate, voy a poner más cosas. Aquí hay millones de puntos, muchos puntos. Pero cuando llego, por ejemplo, al 2, resulta que aquí tengo muchos puntos también. ¿Pero qué pasa? Que este punto de arriba es el punto... Voy a escribir mejor. Este punto, por ejemplo, es el punto 2. 2. Y aquí abajo, y esto sigue por aquí así. Y aquí abajo, ¿qué punto? El punto 2, 1. ¿Ve? Hay dos puntos. Cuando la x es 2, ¿cuánto es la y? ¿Es 1? ¿Es 2? ¿Lo veis? No puede ser que tenga muchos valores cuando la x tiene un valor. Aquí en el 2 resulta que tengo que la y es 2, que la y es 1. Eso no puede ser. Esto no es una función. No es una función. Luego por aquí sí es función, pero como aquí no lo es, ya esto no es una función. ¿Vale? Porque le pasa esto, ¿de acuerdo? Si hubiera sido otra manera, si hubiera sido, por ejemplo, una gráfica así, hubiera sido así, 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 pues sí es una función. No hay ningún problema. Pero cuando la gráfica es así, pues ya no es una función. O cuando, por ejemplo, la gráfica es así, un círculo. Imagínate un círculo. Pues resulta que, por ejemplo, que para uno, ¿cuál es su valor? Este, se están repitiendo dos valores. No puede ser. Entonces, tampoco es una función. Esta no es una función. Esta sí lo es. Esta sí lo es. Bueno, espero que esto, que es un detalle que preguntan mucho en los ejercicios, lo hayáis entendido más o menos. Venga.